Dios les bendiga, amados, que están al alcance de nuestras voces, las redes sociales. Estoy en mi casita debido a lo que ya todo el mundo conoce, ¿verdad? Debido a la cuestión del virus y de tal, nuestros templos están cerrados. Y por este medio, ¿verdad? Aquí en mi casa, hemos querido traerle palabra del Señor, especialmente a la Iglesia Asamblea de Dios, a la cual me honro en pastorear allá en el barrio Franques del pintoresco pueblo de Morovis. Este es el pastor Herminio Meléndez. Hoy, junto a mi amada esposa Anaís Torres, estamos desde casita aquí en el barrio Pugnado de Manatí y les traemos una reflexión acerca del capítulo 6 de Efesios, de la armadura de Dios. Y quiero saludar por este medio a mi hija Sheila allá en Bayamón con su amado esposo Chemar, también a mi hija acá en Morovis, Iliana, y su amado esposo Víctor, y a los hermanos de la iglesia que yo sé que están al alcance y están oyendo porque tienen deseo de oír palabra, y yo sé que tienen deseo de estar en el templo, pero tenemos que obedecer y cuidarnos. Es tiempo de que nos cuidemos físicamente, porque el Señor está donde quiera que le busquemos, ahí está el Señor, sea en el templo o en la casa. Lo importante es buscarle mientras pueda ser hallado. Así que saludo a los hermanos. También quiero llevar un saludo a la hermana Margarita Otero, Margarita, la esposa de nuestro hermano Wilfredo Rodríguez, y a Huito, a Steven, a Hugo y a todos los hermanos, a Alberto y a mi nieta y a Abner y a toda la iglesia que esté al alcance. Un abrazo, y deseamos abrazarles como siempre para estar juntos nuevamente, pero eso el Señor será el que diga, va a decir la última palabra de cuando nos vamos a reunir otra vez. Esperamos en el Señor que sea pronto. Bien, pues quiero dejar a mi amada esposa con la lectura de la palabra que se encuentra ahí, si tienes una Biblia, en el libro de Efesios, en el capítulo 6, versículos del 10 al 18. Anita. Bendiga el Señor a todos aquellos que nos escuchan a través de estos medios, y bendiga el Señor grandemente a la Iglesia Asamblea de Dios, la cual pastorea mi amado esposo Herminio Meléndez, y que junto a él allí pues nos gozamos ricamente de las bendiciones del Señor. Un saludo muy especial a mi hermano Rubén y a mi hermana Carmen, y saludos a toda aquella familia que nos está escuchando a través, ¿verdad?, de estos medios. Es de sumo gozo y sumo placer el poder a través de estos medios saludarles en esta preciosa mañana. Ya tarde. Amén. Quiero dejarles una palabra que se encuentra en Efesios capítulo 6, versículo 10. Una palabra muy certera que nos habla un poco, ¿verdad?, de estos tiempos en los cuales estamos viviendo. Y en esta mañana hermosa, pues yo quiero dejarles con esta palabra. Espero que usted ponga atención a lo que dice esta palabra y que la misma pueda ministrar a su corazón y a su vida. Leemos la palabra del Señor, que nos dice: por último, fortalezcanse con el gran poder del Señor. Pónganse toda la armadura de Dios para que puedan hacer frente a las artimañas del diablo. Porque nuestra lucha no es contra seres humanos, sino contra poderes, contra autoridades, contra potestades,
que dominan este mundo de tinieblas, contra fuerzas espirituales malignas en las regiones celestiales. Por lo tanto, pónganse toda la armadura de Dios para que cuando llegue el día malo puedan resistir hasta el fin con firmeza. Manténganse firmes, ceñidos con el cinturón de la verdad, protegidos por la coraza de justicia y calzados con la disposición de proclamar el evangelio de la paz. Además de todo esto, tomen el escudo de la fe, con el cual pueden apagar todas las flechas encendidas del maligno. Tomen el casco de la salvación y la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios. Oren en el Espíritu en todo momento, con peticiones y ruegos. Manténganse alerta y perseveren en oración por todos los santos. Amén. Es momento de orar, es momento de clamar, es momento de acercarnos más al Señor. Porque si bien sabemos que no será el final, estamos atravesando por una situación muy difícil, por una situación donde muchos se turban, muchos pierden la fe, y debemos en estos momentos tan difíciles acercarnos más al Señor. Él ha prometido que no nos va a dejar. Él ha prometido que estará con nosotros hasta el fin de nuestros días. Sigamos creyendo a esa palabra, sigamos firmes en el camino y confiando en que en su momento y en su tiempo Él hará y esto cesará. Confiemos en el Señor. Les dejo con este himno para la gloria del Señor. Tu fidelidad es grande, tu fidelidad incomparable es. Nadie como tú, bendito Dios, grande es tu fidelidad. Tu fidelidad es grande, tu fidelidad incomparable es. Nadie como tú, bendito Dios, grande es tu fidelidad. Fiel es el Señor y Él nos ayudará. Amén. Mi amado esposo con ustedes. Dios le bendiga, Dios bendiga a mi amada esposa y esa palabra hermosa que leyó y ese himno que nos ha traído en esta hora para la gloria del Señor. Así que vamos a ir a la pequeña reflexión. Hoy también me acompaña mi hijo Alan, que está en la parte técnica. Él es de la iglesia Cristo Misionera de Ciales, Alianza Cristiana Misionera, pero colaboramos juntos siempre. Así que en esta hora tenemos la encomienda de traer esta pequeña reflexión de este mismo, con esa base de ese capítulo 6, hermoso último capítulo de Efesios, y donde el apóstol Pablo hace una analogía, ¿verdad?, en estos versículos, como la armadura de un soldado romano en aquellos tiempos. Y en esta hora, pues, el tema realmente es este: hay que ponerse toda la armadura de Dios. Hay un comentario, quiero comenzar con he visto en la televisión un comercial
que dice de esta manera, y me llamó mucho la atención porque tiene que ver mucho con esta reflexión. Oiga esto que le voy a decir. El comercial dice: todos tenemos un campo de batalla. Lo que cambia es el terreno. Y yo me puse a meditar. Cierto. Aunque eso es un anuncio comercial, tiene lógica en la palabra del Señor. Y me llegó esta palabra de Efesios 6, donde el tema es: hay que ponerse toda la armadura de Dios. En esto, hoy mismo que tuve la oportunidad de salir, obedeciendo, ¿verdad?, que mi tablilla es none, o sea, impar, que no es par, me tocaba hoy salir. Y veía a todo, cuando miraba hacia el lado, los conductores todos pues llevaban una mascarilla protegiéndose. Y así fui hasta Vega Baja y observaba a la gente protegiéndose con una mascarilla, y eso es bueno. Eso es maravilloso. Y me venía a la mente a mí este capítulo 6, donde el apóstol aquí, en esta parte del versículo 10 al versículo 18, que leyó mi amada esposa, que dice: por lo demás, hermanos míos, fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza. Amigos, hermanos, que están al alcance de estas redes sociales en esta tarde, si hay un momento de cubrirse, de comenzar a vestirnos de la armadura de Dios, es este. La gente lo vemos, que usamos todos el hand sanitizer, la mascarilla, los espejuelos, para evitar el virus y para evitar contaminarnos. Pero yo meditaba en mis adentros y me preguntaba yo mismo si la gente, de la misma manera que se cuida y se protege con la mascarilla por fuera y los guantes, si nos estaremos, y esto incluye la iglesia del Señor, protegiendo y nos estaremos cuidando de no contaminarnos en lo espiritual. Por eso el apóstol le hace esas recomendaciones a la iglesia de Éfeso, a los efesios. Por lo demás, hermanos míos, fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza. Cuando el apóstol Pablo dice que todo lo puedo en Cristo que me fortalece, en Filipenses 4:13, es que en el Señor nosotros tenemos la fuerza para salir airoso espiritualmente. Y que no tenemos que estar corriendo ni con pánico en esta hora. Porque nosotros tenemos en el cielo uno que está pendiente a lo que estamos aquí haciendo en la tierra, a los siervos y siervas. Tenemos la cobertura de Dios que está al alcance de nosotros. Por eso es que dice: vestidos de toda la armadura. Recuerdo el caso, la historia de David y Goliat. El gigante vino con todas sus fuerzas, con todo su poder y con toda su confianza, un hombre quizás de unos 9 pies,
atacar a un jovencito posiblemente de 16 a 17 años, solo que la diferencia entre ese gigante y este joven es que este joven estaba experimentado en las cosas de Dios y que confiaba en Dios y no en sus fuerzas. Y el gigante vino confiado en él mismo, creyendo que esa batalla sería fácil por su estatura y por su poder, ignorando a este joven mucho más pequeño de estatura, sin experiencia militares quizás, pero con experiencia y con la fe puesta en el Señor. Alabado sea el nombre poderoso de Jesús. Mire lo que le pasa a este gigante. Se puso una indumentaria, pero el joven busca 5 piedrecitas del arroyo y con una piedrecita lo alcanza y lo derriba. ¿Entiendes? Porque se quedó vulnerable a el ataque del enemigo, en este caso David. Y él vino con todas sus fuerzas, pero David vino en el nombre de Dios de la gloria, cual él le servía. Y ya ustedes saben la historia, cómo terminó. El hombre que estaba amedrentando al pueblo de Israel, que nadie se atrevía a combatir con él, un joven que Dios ungió, lo derribó y lo destruyó. Y en esta hora estamos en esta reflexión, ¿verdad? Gloria al que vive para siempre. Y meditaba acerca de este tema, de cómo podremos nosotros cubrirnos, pero no con una cama, ¿cómo se dice? Mascarilla. Con una mascarilla, o una careta, o un bozal, como usted lo quiera llamar. ¿Por qué no vamos al plano espiritual, donde el apóstol Pablo señala desde el versículo 10 y 11 y 12? ¿Y por qué tenemos que cubrirnos de la cabeza a los pies, pero en una forma espiritual? El apóstol Pablo da la razón en el versículo 12 del capítulo 6 de Efesios. Y la razón por la cual tenemos que cubrirnos y tener una indumentaria y ponernos la armadura de Dios en estos tiempos peligrosos, en estos tiempos donde primero fue aquí para Puerto Rico María en el año 17, en el 2017, después los temblores a principios de mes en el sur, y el temblor grande que hizo para toda Puerto Rico de 6.4 me parece que fue, y ahora esta plaga mundial, esta plaga que amenaza a todo el mundo. Y me da mucha lástima ver a Ecuador, donde aparecen los cadáveres tirados en los sitios, ¿verdad? Y vemos la gente confundida y la gente atemorizada, ¿verdad? Y mire cómo dice el versículo que le estaba siguiendo aquí en el versículo 12: porque no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Y en el 13, ahí mismo dice: por tanto, tomad toda la armadura de Dios para que podáis resistir
en el día malo. Y en este tiempo, amigo que me escucha, que no sabemos quién va a sobrevivir, porque supe esta semana que hasta una niña o un niño de 4 años también estuvo contagiado. Y es lamentable, es importante en este momento difícil, en el día malo, que la iglesia del Señor levante las manos al cielo y clame, dice, clama a mí, dice el Señor, y yo te responderé y te enseñaré cosas dificultosas que tú no sabes, como dice Jeremías 33:3. Hay que clamar, es tiempo de clamar a Dios, es tiempo de buscar el rostro del Señor, es tiempo de buscar la presencia del Señor y es tiempo, aleluya, de santificarnos. Y el que sea santo, santifíquese más cada día. Hay que arrepentirnos de todo pecado, de toda iniquidad y de toda maldad. Gloria al que vive para siempre. Y siguiendo la palabra del Señor, aquí hay que predicar por la palabra del Señor. Y en el capítulo 10 de Segunda de Corintios, del 3 al 5, ahí encontré una palabra hermosa que tiene que ver también con la armadura, con la lucha espiritual. Iglesia, amigo que me escucha, estamos en una batalla espiritual, gloria al Señor. Estamos en una batalla, gloria al Señor, donde para quedarnos en pies espiritualmente hablando, hay que buscar el rostro del Señor. Alabado sea el nombre del que vive para siempre. Y mire como dice aquí la palabra en Segunda de Corintios 10, del 3 al 5. Y leo esta palabra. Pues aunque andamos en la carne, por supuesto, decía el apóstol Pablo, estamos andando en la carne, en este cuerpo, todavía. No militamos según la carne. O sea, una cosa es que andemos en este cuerpo todavía, y otra cosa es no andar haciendo la voluntad del Señor, o de otra manera se puede decir andando en el Espíritu, o andando en obediencia a Dios, obedeciendo los preceptos divinos, la palabra del Señor. La Biblia dice en Juan 5:39, escudriñad, a mí me gusta mucho este versículo, escudriñad las Escrituras, porque os parece que en ellas hay vida eterna, y ellas son las que dan testimonio de mí, dijo el Señor. Esta palabra, cuando se lee, se escudriña y se vive, hay victoria para el creyente. Por eso dice en el versículo 3, pues aunque andamos en la carne, no militamos según la carne. Qué bonito, ¿verdad? Qué bonita expresión de un hombre como el apóstol de la envergadura de nuestro apóstol Pablo, ¿verdad? Y después en el versículo 4 dice, porque las armas de nuestra milicia, oiga, nosotros no combatimos el pecado por capricho, nosotros no combatimos el pecado, aleluya, con otra cosa que no sea por la palabra de Dios. Por eso dice, porque las armas de nuestra milicia no son carnales, sino poderosas en Dios para la destrucción de la fortaleza. ¿Cuál fortaleza? La que sea. La fortaleza que venga de parte del enemigo, la obstrucción que tenga cualquier hermano, el obstáculo que pueda tener cualquier hermano de parte del enemigo, porque el enemigo no vino más que a matar y a robar y a destruir, pero Cristo vino para que tengamos vida y para que tengamos vida en abundancia, dice el Señor. Porque las armas
de nuestra milicia. Esta es la palabra. Nuestras armas son la palabra del Señor, la oración y el ayuno y la obediencia. Porque podemos orar, podemos predicar la palabra de Dios, pero si no nos sometemos a ella y si no obedecemos la palabra del Señor, desperdiciamos el tiempo. Porque las armas de nuestra milicia no son carnales, sino poderosas en Dios para la destrucción de fortaleza. En el nombre de Jesús venceremos. Como dije anteriormente, no sabemos quién se va de esta plaga. No sabemos qué gente, cristiana o no cristiana, desaparezca de este mundo. Pero lo importante, amigo que me escucha, es que estemos en la tierra o salgamos de este mundo. Si salimos con Cristo, tenemos victoria y tenemos vida eterna y seguimos viviendo. Y el versículo 5 dice, derribando argumentos. El apóstol estaba hablando de la gente que argumentaba filosofías y cosas así, y que estaba contrariando la palabra y que estaba interrumpiendo la palabra y que no le creía a él como apóstol. Pues él dice, derribando argumentos y toda altivez que se levanta contra el conocimiento de Dios, y llevando cautivo todo pensamiento a la obediencia a Dios. Va a haber gente que no va a creer. Aún con esta situación embarazosa, aún con esta plaga que está matando a la gente, se están muriendo médicos, enfermeras, se están muriendo todo tipo de personas mayores y los que no son mayores también. Sin embargo, se predica el evangelio y la gente sigue como si con ellos no fuera. Es una pena que falta alguien que se le haya predicado el evangelio de Jesucristo, que parta de este mundo sin salvación. Sería terrible que cuando abra los ojos se encuentre en un lugar que no es el cielo, como mucha gente supone que puede estar porque es buena, porque no ha hecho esto, porque no ha hecho aquello, porque no ha matado a nadie. Eso no basta. Para ir al cielo no hace falta ser bueno, hace falta ser santo y haber aceptado a Jesucristo como único y exclusivo Salvador. Qué bueno ser Señor. Así que, hermanos, la gente se refugia en estos tiempos y se opone a la palabra del Señor y viven como si Cristo no existiera. Gloria al que vive para siempre. Pero el apóstol Pablo aquí manda que nos pongamos la armadura de Dios, como dice, gloria al Señor, vestido de toda la armadura de Dios para que podáis estar firmes contra las acechanzas del diablo, porque no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este mundo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Está lleno el ambiente por ahí, está lleno, está full, como dice, de malicia, y contra eso tenemos que ponernos la armadura de Dios, contra esas malicias. Y cuando predicamos el evangelio tenemos que estar revestidos de la unción de Dios para que Dios nos dé la gracia, la virtud, y toque a la gente, para que la gente se convierta en el evangelio de salvación de Jesucristo. Y digo esto, por tanto, tomad toda la armadura de Dios, para que podáis resistir en el día malo. En este día de confusión, en este día donde hay tantas emergencias, tantas situaciones, hay que ponerse la armadura de Dios, de la cabeza a los pies, como dice, estad pues firmes, ceñidos vuestros lomos con la verdad. ¿Y cuál es la verdad? Esta.
Vamos a ponernos el cinto. Vamos a ceñirnos de la verdad, de la palabra de Dios. No prediquemos cualquier cosa. Predicamos la palabra de Dios. Predicamos al Cristo resucitado, el que murió en la cruz y resucitó y está a la diestra del Padre y está mirando lo que está pasando en Puerto Rico y está atento a la oración de cada ser humano, de cada creyente, de cada siervo y de cada sierva. Y dice: ceñidos vuestros lomos con la verdad y vestidos con la coraza de justicia y calzados los pies con el apresto del evangelio de la paz. Sobre todo, tomar el escudo de la fe, con que podáis apagar todos los dardos del fuego del maligno. Oiga, qué cosa, qué palabra linda esta. Y tomad el yelmo de la salvación y la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios, orando en todo tiempo con toda oración y súplica en el Espíritu, haciendo una oración ferviente, haciendo una oración, aleluya, que llegue a los cielos, haciendo una oración que rompa cadenas, haciendo una oración que tumbe toda fortaleza del enemigo, que haga que el enemigo retroceda en el nombre poderoso de Jesús. Vamos a tener la victoria. Gloria al Señor. Y dice: y tomar el yelmo de la salvación y la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios. Y el versículo 18, precioso, mire esto, con esto termino. Orando en todo tiempo, con toda oración y súplica, en el Espíritu,